Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, siempre amable del Colegio de Notarios. Voy a tratar de ser un poco breve, teniendo en cuenta que si no, o nos expulsan o todos se van a ir para almorzar, así que voy a tratar de hacer una exposición centrada en el tema concreto que se llama el notariado y la jurisdicción. He tenido la suerte, la verdad, de poder desempeñarme en ambas actividades, tanto en el notariado como la jurisdicción. Y la conclusión que yo saco de todo esto, y añadiría a las conclusiones que con mucha claridad señaló César Aliaga, yo añadiría que el notariado es el amigo del juez, es su colaborador principal. No están en contraposición, ni tampoco es, como se dice ahora, el juez mesa de partes del notario, algo así como tratando de degradar a uno frente al otro, o viceversa. Históricamente la escritura pública ha servido para facilitarle la vida no solo a las partes, de tal suerte que sus derechos consten de manera cierta, de manera fehaciente, de forma indubitable, sino que ha servido también para aligerar la labor del juez. Siempre la escritura pública, por ejemplo, eso no es solamente una situación que pasa en nuestro país, la escritura pública siempre ha sido un título ejecutivo, por la simple y sencilla razón que si es que en ella consta una obligación cierta, expresa, exigible, pues entonces el proceso judicial invierte sus términos, porque ya no es necesario que yo tenga que probar el derecho y por lo tanto esperar la culminación de este para recién contar con una sentencia que pueda ejecutarse. Con el título ejecutivo se invierte el contradictorio, de tal suerte que quien tiene la razón provisional es el demandante en virtud al título, y por lo tanto puede realizar actos ejecutivos de manera inmediata. Eso es algo muy natural en todo sistema jurídico, porque todo sistema jurídico no solamente pretende la tutela judicial, o sea que el juez sirva para garante de los derechos, sino también persigue la tutela efectiva, y la tutela efectiva es en tiempo oportuno. En nuestro país es muy usual que las leyes se produzcan a través de concilios metafísicos o puramente conceptuales, con cero, y justo aprovechando el tema de estas conferencias, con cero interrelación, o sea, no hay interdisciplinaridad, no hay un tema de interdisciplinario, no hay conexión con otras ramas, no hay sociología, no hay economía, no hay gestión pública, no hay administración, etc. Cuando se dictó el Código Procesal Civil en proyecto, que está colgado en la web, ese Código Procesal Civil en proyecto fue la obra, o fue el resultado de algunos jueces y algunos abogados. Pero si yo quiero cambiar el sistema judicial, si yo quiero cambiar la mecánica de los procesos, si yo quiero aligerarlos, yo necesito que participen no solamente abogados metafísicos, sino también necesito, o sea, conceptualistas, a eso me refiero, o sea, teóricos, sino que también necesito personas que conozcan de administración, que conozcan de gestión de procesos, de tal suerte que lo que se dice en esa ley sea viable, sea operativo, sea factible. Por supuesto que ese Código Procesal Civil, en el caso que está ahora de moda del desalojo, contiene, al revés de lo que se podría pensar, una regla por la cual el desalojo y la reivindicatoria se unen, en vez de separarse, se unen. Y entonces el desalojo y la reivindicatoria entran a un proceso que se le llama restitución de bienes, porque claro, conceptualmente alguien dijo, ¿cuál es el fin del desalojo? Restituir bienes. ¿Cuál es el fin de la reivindicatoria? Restituir bienes. Conclusión, hagamos un solo proceso de restitución de bienes. Cuando el desalojo se supone que controvierte cuestiones muy sencillas, muy simples, de fácil debate y en donde la discusión no es de un alcance complejo.
todo lo contrario a lo que ocurre en la reivindicatoria. Entonces, si yo la reivindicatoria y el desalojo lo sumo en un proceso de restitución de bienes, lo que voy a lograr es que sea tan lento como es la actual reivindicatoria, pero el desalojo ahora sea más lento todavía. Claro, desde una visión teórica parece lógico decir, bueno, como los dos pretenden lo mismo y tienen el mismo fin y el mismo objetivo, entonces sumémoslo y que sea el mismo proceso. Eso no resiste ningún análisis serio, porque en realidad ningún país, ningún sistema jurídico considera que las distintas pretensiones de restitución de bienes todas deban engarzar en un mismo proceso, teniendo en cuenta que hay pues pretensiones simples, hay pretensiones complejas, y ahora también hay pretensiones ejecutivas. Llama la atención el debate que se plantea con la ley llamada de desalojo notarial, porque ya desde el decreto legislativo 1177 en el 2015 existe el desalojo ejecutivo, es decir, el famoso formulario que crea ese decreto legislativo es título ejecutivo para plantear el desalojo. Es decir, el desalojo ejecutivo no es una novedad en el sistema jurídico peruano, ya existe desde el 2015 y que yo sepa casi nadie dijo nada al respecto. Por otro lado, tampoco es ninguna novedad que en los procesos ejecutivos se elimine la oposición, o sea, se elimine el debate y se arranque de frente con los actos ejecutivos. Eso no es ninguna novedad. Eso existe, por ejemplo, en la garantía mobiliaria. En la garantía mobiliaria la ejecución puede ser incluso extrajudicial. O sea, fuera de cualquier intervención de un órgano estatal o paraestatal. Puede ser una ejecución extrajudicial privada. Todo el tema de estas prendas que han existido históricamente en nuestro país, las prendas agrícola, industrial, mercantil, etcétera, que fueron justamente derogadas por la ley de garantía mobiliaria, todas esas prendas tenían como característica que había cero oposición, o sea, el deudor no podía oponerse a la ejecución de la prenda. Lo único que podía hacer es, en un proceso posterior ya declarativo, reclamar por el valor de la prenda mal ejecutada, pero no podía oponerse a la ejecución de la prenda, porque la prenda era un bien mueble que rápidamente perdía su valor. Entonces, si se va a oponer y por lo tanto va a suspender la ejecución, al final el acreedor no iba, primero el acreedor no iba a cobrar nada, y en segundo lugar el deudor tampoco iba a pagar, porque al no valer nada el bien, entonces él iba a seguir debiendo, entonces todo el sistema iba a perder. Y entonces dijo que se ejecute la prenda. ¿Por qué? Porque se basa en un título ejecutivo y por lo tanto asumimos que existe la obligación y hay certeza de la obligación, y bueno, pues si se equivocó, si no existía la obligación, si hubo fraude en la ejecución, después recién en un proceso declarativo pedirá la devolución del valor y tal vez con una multa o un daño punitivo adicional. Entonces, no es que en el Perú no hayan existido procesos ejecutivos, incluso para el desalojo, no es que en el Perú no hayan existido procesos ejecutivos sin oposición por la naturaleza de la situación que se estaba resolviendo en ese caso concreto. ¿Y qué cosa pasa en el caso peruano? Lo que ocurre es que a los abogados metafísicos del Código Procesal Civil Proyecto nunca se les ocurrió ninguna solución ante el problema social planteado. Ellos lo único que hicieron es sumar el proceso de reivindicación y el desalojo en uno nuevo. Eso no es ninguna solución, conociendo el proceso judicial peruano. El proceso judicial peruano, para quienes no lo conocen tal vez, solo para admitir la demanda, o sea, para el acto 1, necesita 6 meses. Solo para el acto 1. Yo conozco casos que demoran 2 años, pero bueno, no voy a los extremos. Para el acto 1 demora 6 meses. ¿Cuándo terminará ese caso? Bueno, están las estadísticas, no nos podemos engañar. Demora 4 años, 5 años, un desalojo. Un desalojo de un arrendamiento que pudo plantearse por el plazo de 1 mes, o de 2 meses, o de 1 año. O sea, yo tengo un contrato que demora 1 año, pero para ejecutar que se cumpla debidamente, que se vaya al año el inquilino, me demoro 5. ¿Cómo es posible eso? Eso no resiste ningún estándar mínimo de tutela efectiva. No puede ser que la relación jurídica dure 1 y el litigio dure 5. Entonces, el problema social es ese. Vamos a más estadísticas. En el Perú hay 10%, casi 10% de viviendas desocupadas, o sea, que no se utilizan. Entre desocupadas y abandonadas, es un promedio alto. Eso significa que cada 10 viviendas hay una que está abandonada o desocupada. Es un promedio muy alto. Esos son datos del INEI, del último censo que hubo en el 2017. ¿Y por qué están desocupadas y abandonadas? Tanto dinero hay en el Perú que la gente puede tener inmuebles vacíos como si nada. Y yo me pregunto, ¿y no será por el miedo de que me toque un inquilino, 1, que no pague, 2, que nunca se vaya, o 3, que termine de propietario?
con una prescripción fraudulenta. Entonces, el desalojo judicial ya es un problema económico, ya no es simplemente el problema de Juan y Pedro que están en litigio hace 4 o 5 años, ya se convirtió en un problema económico de la sociedad peruana, porque esa riqueza abandonada que no se usa ni se alquila, ¿qué implica? Que el stock de unidades inmobiliarias susceptibles de arrendamiento es menor, y al ser menor el stock, la renta es más alta, y al ser más alta, todas las personas que tienen su derecho humano a la vivienda, uno de esos medios para que se cumpla es el arrendamiento, van a tener que pagar más. En consecuencia, abogados prácticos del Ministerio de Vivienda dijeron, bueno, tenemos que enfrentar esta situación con realismo y sin teorías, sin debates estériles, y tratando de que esto cumpla estándares internacionales. Por ejemplo, yo veía que, bueno, para no ir a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos un desalojo dura 2 meses. Ya, pero no para ir a ese comparativo. Hay países de nuestro entorno, o sea, cercanos a nosotros, que su desalojo dura entre 6 meses y máximo ya 1 año. Entonces en España, por ejemplo, salió una noticia que dice, uy, el desalojo demora 11 meses, como algo extraordinario. Menos mal que no conocen la experiencia jurídica peruana. No sé qué hubieran dicho en ese caso, demora 5 veces más que eso. En consecuencia, lo que se ha optado es por lo siguiente, ante un problema social y económico ya planteado, por el hecho de que el Poder Judicial lamentablemente no puede dar solución al problema. Eso ya nosotros lo hemos visto, porque han habido sucesivas leyes que se han realizado. Nosotros en el Perú, por si no lo saben, tenemos 4 desalojos, 4 procesos de desalojo, para que vean cómo el problema no se resuelve. El primer proceso de desalojo está en el Código Procesal Civil. El segundo proceso de desalojo está en una ley 30-201 que establece una cláusula de allanamiento. El tercer proceso de desalojo está en el decreto legislativo 1177, con el famoso formulario del Ministerio de Vivienda que está registrado en el fondo Mi Vivienda, que ahí sí se establece un desalojo ejecutivo. Y el cuarto desalojo es el de la ley 3933, de hace 2 meses. Nosotros convivimos con 4 procesos de desalojo. ¿Eso qué significa? ¿Que funciona lo anterior? Evidentemente, si ya vamos en el cuarto, es porque no funcionan ninguno de los 3. Y si este no funciona, ya no sé qué cosa pasará. Solamente quedará, pues, llamar a un camión y sacar a las personas a la fuerza. Ya será la última solución del legislador. Entonces es importante que esta ley tenga operatividad y que avance y que sea productiva por muchos motivos. Primero, porque evidentemente cumple una función social relevante. En segundo lugar, porque le va a dar prestigio a las instituciones jurídicas. Hoy las instituciones jurídicas, Poder Judicial, no tienen prestigio. Le va a dar prestigio a las instituciones jurídicas porque va a poder responder a los derechos ciudadanos. Y por supuesto, es muy importante que el notariado cumpla adecuadamente su función para que nuevamente demuestre su necesidad social. Es curioso, ¿no? Se habla de que el notario tiene que desaparecer, pero la ley cada día le da más encargo. Es una contradicción, o sea, sin duda que no lo puede desaparecer, al contrario, cada día lo necesita más. Entonces, en este proceso de desalojo ha sido objeto de embates por los abogados teóricos, de los que hablé hace un rato, y he sido objeto de embates que son absurdos, la verdad, y que es necesario responder. Por ejemplo, se dice, el notario es un juez, y entonces el juez ya es un mese partes. Curioso, porque en realidad lo que hace la ley es algo que es natural en el notariado. La ley lo que hace es que el notario interviene en un procedimiento para preconstituir una prueba, para conformar una prueba. El notario lo que hace es darle valor probatorio a unas actuaciones y termina con una mera acta de constatación. ¿Y qué constata el notario? El notario solamente constata algo. Señor, usted, hoy día que estamos, 6, ¿no? Estamos 6 de julio. Bueno, hoy ya estamos 6 de julio
Y a ver, el contrato, ¿cuándo venció? 5 de julio. Uy, qué difícil operación jurídica. ¿Está vencido o no está vencido? Qué complicado. Ya venció. A ver, señores, ¿te pagó la renta? ¿Pagó la renta? La renta justamente se va a instrumentalizar a través de una cuenta. Eso lo hace indubitable. ¿Por qué? Porque si en la cuenta no aparece el depósito, ¿qué significa? Eso es indubitable. ¿Qué significa? Yo no tengo que discutir. No, que le di en la mano. Pues. Le di en la mano. Le di un sobre. Se lo dejé en su casa. Lo tiré por la puerta. Perdí el recibo. Entonces, técnicamente es una muy buena ley. Porque lo que hace al instrumentalizar con la cuenta corriente o con la cuenta bancaria, lo que instrumentaliza es decir, bueno, si no está en la cuenta no hay pago. Y al no haber pago, el notario lo único que hace es constatar un hecho. El notario no sentencia. Falso, todo lo que se dice al respecto es falso. El notario no sentencia. El notario no decide la controversia. No hay ninguna inconstitucionalidad porque el notario no se está robando ninguna atribución judicial. El notario lo que hace es constatar hechos. Y es un hecho que un plazo vence. Y es un hecho que yo no he hecho un depósito en la cuenta. Lo único que hace el notario es decir, bueno, acá hay estos hechos. Y el señor arrendatario no tiene nada que desvirtúe esa situación. ¿Cómo desvirtúa el plazo? Pues está el calendario. ¿Cómo desvirtúa esto? ¿Cómo desvirtúa que no pagó si está la cuenta como único mecanismo de pago pactado en el contrato? ¿Cómo desvirtúa eso? Entonces el notario lo que hace es constatar el hecho y en consecuencia configura una prueba muy sólida, muy fehaciente, con mucha certeza, y en consecuencia el juez lo que hace pues es como con cualquier título ejecutivo, inicia la ejecución, obviamente previa verificación que ese título ejecutivo cumpla las formalidades legales, porque el juez sí puede evaluar la legalidad del título ejecutivo que se ha configurado conforme a los presupuestos legales. Si no cumple los presupuestos legales, el juez denegará la ejecución, como ocurre en una letra de cambio. Cuando alguien va a ejecutar una letra de cambio, un proceso ejecutivo, el notario pues verifica que la letra de cambio cumple los requisitos legales de la ley de títulos valores, y si no los cumple, rechaza la ejecución de plano en el primer acto. Bueno, es lo mismo que tendrá que hacer acá, revisar que cumple los presupuestos legales el título ejecutivo, que es esta acta de constatación de hechos. Eso no es ninguna sentencia, es un acta de constatación de hechos. El juez dirá, bueno, si hay una constatación fehaciente que el señor ni pagó o el contrato se venció, entonces pasa a la fase ejecutiva, porque cuando hay prueba fehaciente, la ley lo que hace es invertir el contradictorio, y al invertir el contradictorio, en consecuencia ahora, de plano, prima facie, quien tiene la razón es el demandante. Es un proceso muy natural que existe en muchos sitios. Claro, no existen para desalojos. Eso sí es una particularidad peruana. No, es muy usual títulos ejecutivos para cobrar obligaciones dinerarias. No es tan usual o no existe para el caso de desalojo, porque se supone que la posesión es un hecho más complejo, que puede tener una serie de aristas, una serie de problemáticas, quién es el propietario, quién tiene posesión aquí legítima, puede tener otras consideraciones que normalmente no animan a los legisladores a que se utilice la vía ejecutiva en el desalojo. Pero como les dije, la vía ejecutiva del desalojo existe desde 2015 y nadie la reclamó. Lo único que se ha hecho aquí es que sea una vía ejecutiva con mayor fortaleza probatoria, y entonces ya no basta la escritura pública, ya no basta el formulario, sino que se necesita el paso intermedio de la constatación de hechos, que son lo que va a servir de base o de soporte a la ejecución judicial. En consecuencia tenemos una ley que enfrenta decididamente un problema social y económico, que no lo hace con ninguna inconstitucionalidad, sino que utiliza los instrumentos ya conocidos del sistema jurídico, utiliza el proceso ejecutivo, utiliza los títulos ejecutivos y utiliza el notario para preconfigurar una prueba decisiva en contra de un arrendatario que se mantiene en el bien pese al vencimiento del plazo a no pagar. Por último, el tema de la famosa oposición. Si alguien va y se opone, yo tengo que suspender ese procedimiento.
Sería raro que el arrendatario que ha firmado en una escritura pública sometiéndose a la ley y sometiéndose a la competencia de un notario puede después oponerse. Eso sería contrario a la autonomía de la voluntad. Entonces yo firmo una cosa y después me decido, cambio mi opinión. Eso sería absurdo, simple y sencillamente. Es decir, el arrendatario es imposible que pueda siquiera oponerse a la actuación del notario, porque él mismo se ha sometido voluntariamente en la escritura pública o en el formulario. Ahora, ¿y un tercero se puede oponer? La respuesta es muy simple. Esta es una relación jurídica arrendador-arrendatario, es una relación jurídica arrendaticia. Siendo una relación jurídica arrendaticia, ¿qué es el tercero acá? Acá te hemos invitado, acá he invitado a Joya, pero ¿tú qué haces acá? No te hemos invitado a ti. ¿Tú qué haces acá? Es una relación de a dos. Tríos y cuartetos fuera de acá, no entra. No tiene legitimidad para entrar a oponerse a una relación jurídica en donde no es parte. El notario no tiene por qué suspender la tramitación del procedimiento, ¿no? Porque si lo suspendería, entonces ya la ley sería lírica, y ahí sí ya todos los inquilinos lo que querían es mandar su carta de oposición, y entonces por gusto habríamos legislado. Eso no es la razón de ser. La razón de ser es que hay una relación en donde alguien se sometió a la actuación del notario para realizar esta constatación a través de un procedimiento en donde él va a participar, porque se le va a notificar y decirle, señor, usted pagó, usted prorrogó el contrato o venció, entonces también va a participar. En consecuencia, la oposición del arrendatario es imposible de configurarse, pero también la oposición del tercero, por lo que señalo de la relación jurídica. En todo caso, el tercero lo que puede hacer es ir donde el juez a oponerse, porque es cierto, en los procesos de ejecución, un tercero se puede oponer, pero tiene que ir a oponerse al juez, no al notario. Porque dentro del notario, él no tiene ninguna legitimación para actuar, porque simple y sencillamente es el procedimiento nacido del contrato de arrendamiento entre arrendador y arrendatario. Si quiere oponerse, tiene que oponerse directamente ante el juez de la causa, quien verá, pues quien evaluará. Yo tengo las siguientes, y ya para terminar, tengo el siguiente análisis sobre los terceros, ¿ya? Ese creo que es el mayor problema de lo que se habla, porque también si se opone un tercero y el juez dice, ah, sí, está bien la fundada la oposición, entonces también se desbarata el sistema. El sistema necesita al notario dando la prueba y necesita un juez que ejecute, porque si el juez dice, bueno, está bien, está fundada la oposición porque eres tercero y dice que no hay nada acá que sea real en esa acta, bueno, entonces nuevamente pierde operatividad el sistema. Entonces hay que tener en cuenta distintos casos en donde los terceros se puedan oponer. Por ejemplo, es la esposa o el esposo del arrendatario, ese no tiene legitimidad, ese no tiene nada de qué oponerse, porque su interés no es propio, es el mismo interés del arrendatario. La familia del arrendatario no puede oponerse en la ejecución, porque no tiene un interés distinto al del arrendatario, no tiene una posesión diferente a la del arrendatario, no tiene ningún derecho digno de tutela en ese caso, es la misma familia del arrendatario, es decir, es el interés del arrendatario con otras personas. Una oposición de ese tipo, un juez racional tiene que rechazarla. Tampoco tiene ningún interés legítimo un subarrendatario del arrendatario, porque el subarrendatario tiene el interés derivado del arrendatario y por lo tanto si el arrendatario se tiene que ir, la misma suerte tiene que correr el subarrendatario sin perjuicio que ellos tengan una indemnización pendiente por su relación jurídica muy particular, pero ¿qué importa respecto a la posesión del bien? El subarrendatario no tiene un interés diferente, sino más bien derivado directamente del arrendatario, y un juez racional tiene que rechazar esa oposición. También cabe la oposición del sujeto sin pruebas, es decir, oye amigo, ponte. La oposición tiene que no tiene pruebas de tener algún interés directo, propio y legítimo para evitar el lanzamiento. Bueno, el juez que tendrá que decir, juez racional, que tendrá que decir, bueno, no hay ninguna prueba de que tú tengas acá un derecho protegible, esa oposición de plano es infundada. Solo hay un caso en donde la oposición sería fundada, cuando el arrendamiento sea todo un fraude. ¿A qué me refiero? Imaginemos que hay una persona que dice, yo quiero la posesión de ese bien, entonces vamos a armar un contrato de arrendamiento, vamos a simular un contrato de arrendamiento donde yo soy el arrendador, tú eres el arrendatario, simulado, porque nunca va a haber arrendamiento, ni nunca hay entrega de posesión, ni nunca has poseído, ni nada. Entonces armamos un arrendamiento, pero en realidad la posesión la tiene un X, un Y y otra persona. Entonces armamos un arrendamiento ¿para qué? Para yo obtener la posesión
de manera indebida a través de un fraude en la ejecución. El fraude en la ejecución no solamente pasa en este caso, puede pasar también en cobrar una letra de cambio, por ejemplo. No es que sea particular. El fraude siempre puede existir. No hay ningún sistema jurídico inmunizado contra el fraude. Si yo voy a decir, no, esta ley no sirve porque hay posibilidad de fraude, pues ninguna ley sirve, porque todas las leyes son susceptibles del fraude por mala aplicación, por dolo, por error, por lo que sea. Entonces, eso no es un argumento. Pero en caso que ello ocurra, ya acabamos. En caso que ello ocurra, y efectivamente el poseedor, si es realmente el poseedor y los otros señores no son poseedores, tendrá una prueba muy decisiva de su posesión, una prueba irrefutable de su posesión, una prueba fehaciente de su posesión. Bueno, en ese caso, solo, en exclusivo ese caso, el juez tendrá que estimar esa oposición y denegar el lanzamiento. Fuera de ese caso, todos los otros casos en donde realmente haya entrega de un bien de una persona que se llama arrendador a otro que se llama arrendatario que posee, tienen que ser objeto de lanzamiento. Tampoco son terceros con legitimidad para oponerse, por ejemplo, al y el propietario. ¿Qué pasa si el propietario viene? Bueno, pero estos dos son poseedores y entre ellos se han alquilado y yo soy el dueño y yo quiero recuperar la posesión. Sí, claro, pero no en esa vía, no vía oposición de la ejecución, porque si yo soy el propietario no poseedor, ¿por qué quiero la oposición de esa manera? No puedo obtener la posesión de esa manera a través de ingresar un proceso de ejecución. Si yo no tengo la posesión, ¿cómo recuperaré la posesión? Bueno, ahí sí yo tendré que plantear un desalojo judicial, porque yo no tengo la posesión. O tendré que plantear una reivindicación, pero yo no podré decir, me opongo como propietario a que le entregues el bien de uno al otro, si yo no tengo posesión. Yo recién quiero recuperar la posesión, pero para recuperar la posesión no puedo entrometerme en un proceso de ejecución de otros dos. Porque mi derecho de propia sí, lo puedo hacer valer efectivamente, pero no con una acción, que puede ser un desalojo judicial, porque no tengo la posesión, entonces no tengo un interés digno sobre la posesión ahorita de tutela porque no la tengo. Y el proceso de ejecución no sirve para que un tercero recupere la posesión que no tiene. El proceso de ejecución es para cumplir una obligación contractual, en este caso devolver el bien de arrendador y arrendatario, presuponiendo que ha existido un contrato de arrendamiento no simulado, es decir, que una persona que arrendó entregó el bien, otro que es arrendatario, empezó a poseer y se incumplió el contrato. Eso es lo que se presupone. Si no existe esa lógica y ese hecho, hay oposición a la ejecución ante el juez. Que vista las pruebas, eso ocurre en cualquier ejecución, vista las pruebas dirá, bueno, acá este señor ha armado un arrendamiento y en consecuencia el lanzamiento, ni siquiera hay lanzamiento, se tiene que suspender el lanzamiento. Todas las otras oposiciones en los casos que hemos planteado tienen que ser rechazadas porque o no es la vía, o no tengo pruebas, o no tengo un interés directo. Léase familiares, cónyuge, subarrendatarios, encargados, dependientes, todos ellos. Para terminar, 30 segundos, que creo que también la ley apunta. En el caso peruano, el proceso de desalojo se ha complicado con un concepto que se llama precario. Entonces, en virtud del concepto de precario, en el Perú todos son precarios. Los inquilinos que tienen contrato, etcétera, terminan siendo precarios porque vence el contrato, terminan siendo precarios porque falta el pago de la renta. Y el concepto de precario lo que ha traído es un gran debate de cosas muy complejas, ¿no? Que ahorita voy a indicar. Pero además ha traído como consecuencia que el proceso judicial se alargue, porque ahora entonces, como eres precario y no eres inquilino, cosa curiosa, en verdad eres inquilino moroso porque no devuelves el bien, pero por obra jurisprudencial ese señor inquilino moroso se ha vuelto precario, y al volverse precario entonces ya no empieza ese proceso en un juez de paz, sino que en un juez civil y termina en la Corte Suprema. Entonces al final, por un arrendamiento de $100 uno puede terminar esperando que 5 jueces de la Corte Suprema resuelvan su caso tan complejo de decir, bueno, ya venció el plazo y no pagó. ¿Y qué cosas se verifican en ese precario ahora que se ha complicado tanto? Bueno, por ejemplo, si el propietario sobrino puede desalojar al poseedor tío, o si el propietario tío puede desalojar a su sobrino que no se quiere ir. Ustedes lean los libros de precario al uso, los artículos, y van a ver eso. El gran debate es, ¿qué cosa es un precario? ¿Qué cosa es precario? ¿El sobrino que quiere desalojar a su tío es un precario ese tío? ¿O el tío que quiere desalojar al sobrino, ese sobrino es un precario? ¿O los ex cónyuges que entre ellos se quieren desalojar son precarios?
O el hijo que tiene 40 años y no se quiere ir porque le gusta seguir viviendo con el padre precario. Hace poco salió una noticia en Nueva York que decía, como caso insólito, hijo no quiere irse de la casa de su papá, lo tenía que desalojar. Menos mal que no conocían la experiencia jurídica peruana, porque se hubieran dado cuenta que eso no tenía nada de insólito. Bueno, muchas gracias.